Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, edición entrevistas. Y esta vez está con nosotros José Carlos Gallego Cano, que bien, pues él está en la parte de docencia, también es un especialista en la parte de tecnologías de información y experto en ciberseguridad. De igual manera está mi compañero de BUG y mis otros compañeros del grupo élite de la UYEC, Pool y Rama, y de BUG, que era la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de BUGSEC y el día de hoy tenemos de invitado especial a José Carlos Gallego, que es ingeniero informático especializado en seguridad informática. Ha sido ponente en distintos congresos y eventos de ciberseguridad como CyberCamp, Shellcom, BitUp, Alicante y demás. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista, José. Bienvenido. Muchas gracias a todos. ¿Qué tal, José? Pues bueno, mira, como primera pregunta, la pregunta obligada, se divide en dos, ¿no? Primero es, ¿cuál fue tu primera interacción con una máquina con sistemas operativos? ¿Y en qué momento, sería la segunda, decidiste ya irte por el ramo de la ciberseguridad? ¿O cuál fue tu primer acercamiento? ¿Fue, no sé, cayendo en algún tipo de estafa, algo así? No sé, cuéntanos un poquito, por favor. Pues mira, fue muy curioso porque justamente uno de mis mejores amigos de la infancia, yo tengo 40 y pico, pero yo recuerdo perfectamente en los veranos que yo típicamente íbamos a veranear al pueblo, ¿no? Pues tenía un amigo que coincidíamos en el pueblo, pues desde pequeños, te hablo desde los 6, 7 años aproximadamente, ¿eh? Y pues con el que yo pasaba todas mis vacaciones. Y hubo un año, yo creo que, pues, puedo estar hablando sobre el 80 y pico, 87, 88, que ese amigo mío pues decidió que a lo mejor el tema de los estudios no era lo suyo y le dijo a su padre, yo no sé si voy a sacar algo de estudios, pero me interesa mucho el tema de la informática. Y a mí de aquella la informática no me sonaba de prácticamente nada. No había tenido interacción con un ordenador en ningún momento. Era muy pequeño. Tenía, como os digo, no llegaba a, pues eso, tendría 10, 12 años, una cosa por el estilo, ¿no? Este amigo mío es mayor que yo. Y entonces, pues le compraron un curso del lenguaje BASIC con un Spectrum. Y como era costumbre en nosotros, pues durante los veranos que los pasábamos juntos, pues yo me hice el curso con él. Y en esa época, en la época del Spectrum, pues aprendemos muchas cosas, sobre todo pues también por necesidad, porque de aquella cuando se vendían, los que a lo mejor nos están escuchando alguno, recuerda que los videojuegos se vendían en cassette. No tiene nada que ver ahora, de aquella no existía Steam, ni venían en CD ni en DVD, venían en cassette y teníamos que grabarlos como se grababa la música, ni más ni menos, ¿no? Y ahí empezamos un poco a ver que claro, no teníamos dinero para comprar esos juegos, que de aquella pues nos parecían una cosa súper avanzada, ¿no? Así que nos dedicábamos, entre comillas, a piratearlos, que tampoco era un tema de piratería como tal, sino que nos dedicábamos un poco a destripar y ahí es donde empezaron a surgir nuestras inquietudes con el tema del hacking, ¿no? De ver cómo funcionan por dentro esas cosas, cómo podíamos cambiarlos, cómo podíamos coger esos juegos que había, hacerlos iguales o parecidos o trastear con ello. Entonces, yo siempre digo que ahí arrancó mi chispa porque yo a partir de ese verano ya le pedí a mis padres que se aprobaba todas, me compraran un ordenador, que tuve mi primer IBM de aquellas hace muchísimos años que iba con una disquetera de 3,5. Y ahí empezamos porque cuando todavía no existía Internet, o por lo menos no existían nuestras vidas, porque evidentemente ya por aquella hacía sus coleteos, pues nosotros ya empezamos a trabajar con esas historias que para nosotros, claro, aquella entendedme, yo no sabía ni que eso era hacking ni nada por el estilo. Nosotros nos divertíamos mucho y lo pasábamos muy bien. Y después yo ahí hice un paréntesis porque yo seguí con mis estudios. Quiero decir un paréntesis en el tema de informática, a mí me gustaba, pero yo tenía claro que yo quería estudiar. Todavía no tenía claro muy bien a lo que me quería dedicar, pero sí que más adelante, cuando ya tuve que enfocarme a la parte de la universidad, yo aquí he seguido un modelo de estudios que es típicamente norteamericano, ¿no? Que es vete al ejército, que yo vengo del ejército, de hecho, y en el ejército es donde estudié informática, porque realmente ahí estuve trabajando en temas que tenían que ver con telecomunicaciones y con informática y ahí me interesé ya mucho más de lleno, volví otra vez digo, jolín, pues fíjate que puedo recuperar esa cuestión que a mí me gustaba mucho de la parte de la informática y la puedo recuperar.
Y ahí es donde ya empecé a dedicarme más en serio a la parte de seguridad. Estuve una época, 10 años, ni más ni menos, en el ejército y después ya me he pasado a dedicar a la docencia, pues manteniendo ese espíritu ya que afiancé en la época esa que estuve estudiando informática, que durante mi época de estudio de informática pues es donde ya me enfoqué a la seguridad. Y es un tema muy curioso además porque durante los años que estuve en la universidad nunca estudié seguridad informática. No la tenía en mi carrera, pero ni en mi carrera ni existía, ni había atisbos. Entonces todo lo que aprendíamos pues era por internet, por el IRC, hablando con otros, trasteando, indagando, pero, jolín, ahora cuando soy docente que nos dedicamos a este tema y veo todas las oportunidades que tienen los chavales, pues digo, jolín, ¿por qué no me tocarían a mí en este momento todas estas herramientas que tienen, ¿no? Y toda esta información que hay y podcasts como los vuestros, por ejemplo, que fomentan mucho este tema, de que ya no teníamos nada. Querido José Carlos, la verdad que placer tenerte por acá. Qué interesante. Mira vos, telecomunicaciones en el ejército y cómo uno sin querer va encontrando su norte, ¿no? ¿Te das cuenta? Con el tema de la seguridad. Pero específicamente, porque si bien entendemos como telecomunicaciones, obviamente sobreentiendo que entendés mucho sobre lo que es redes y demás, que es muy importante. Pero ahora en la seguridad como tal, contanos una experiencia como tal de cómo fue la curiosidad, no tanto la curiosidad, porque en realidad todo es curiosidad, ¿no? En el tema de lo que es tecnología de la información, porque siempre empieza con algo que nos gusta, o a veces sin querer entramos en algo que ni siquiera, que desconocemos, y en el camino nos damos cuenta y vamos encontrando, llamémoslo, nuestro norte o nuestros skills, porque al final de cuentas uno lo que quiere es hacer lo que le gusta, lo que le llama más la atención. Entonces, ¿qué es lo que tenía más tu atención en este tema de lo que es tanto comunicaciones, informática, hardware, software, etcétera? Porque siempre hay algo que uno lo agarra y dice, y porque uno prueba de todo, ¿no? Pero particularmente, digamos, yo comencé también de la misma manera con redes, con telecomunicaciones, me metí con desarrollo, me metí con el cloud computing, con deployment. Uno se vuelve un full stack, pero siempre hay algo que te agarra y que de una manera te inspira y te guía. En tu caso, ¿cuál fue? Pues mira, te diré, esto, yo, bueno, en la parte, cuando estuve en mi época del ejército, evidentemente, el ejército ahora ya empieza a tener una rama de ciberdefensa, pero en la época en la que yo estuve, la parte ciber todavía estaba muy verde, pero bastante. Entonces, yo en la época que estuve en dos destinos diferentes. En mi época final, que fue en Madrid, que yo creo que fue en la que más me desarrollé en la parte de informática, ahí tuve una parte en la que yo veía cosas de seguridad que no eran tanto la seguridad de las telecomunicaciones, sino que veía que digo, oye, pues mira, estas cosas que yo hacía, porque a ver, para ponerte en contexto, yo antes de empezar a estudiar toda la parte de informática en la universidad y en ese lapso, ¿no? Entre, pues eso, cuando yo programaba con este amigo mío en Spectrum y tal, a nosotros lo que nos llamaba un montón la atención era piratear programas. Y esto lo puedo decir a posteriori porque ya el delito ha prescrito. Es decir, nos molaba un montón el coger los programas que nos venían en los CDs de las revistas que venían de prueba y saltarnos las restricciones. Así, o sea, esto era así. Así fue como arrancó. Si me preguntas por la curiosidad, pues nosotros empezamos por eso. Y después fue muy curioso, y te lo cuento un poco como anécdota porque también tiene que ver, ¿no? Nosotros yo tenía el ordenador que me habían comprado mis padres, ¿no? Como os digo, por haber sacado buenas notas y tal, pero claro, un ordenador de sobremesa, para llevármelo era un poco complicado. Entonces, cuando estábamos en nuestras vacaciones en el pueblo, pues veíamos que nos seguía gustando darle caña al asunto, pero no teníamos medios, ¿no? Entonces, el ayuntamiento de nuestro pueblo tenía un ordenador que utilizaba, pues, típicamente para sus cosas de junta vecinal y demás, y pedíamos que nos lo dejasen, pues para poder, sobre todo, instalar los programas, ver cómo funcionaban y tal. Y llegaba tanto nuestras ansias, ¿no? Que después por la noche algún día decíamos, oye, pues jolín, déjanos las llaves, que nosotros nos quedamos por la noche en el verano ahí tranquilamente y os la devolvemos al día siguiente. Y algunas veces sí que nos la dejaron, pero llegó un momento en el que dijeron, mira, no, porque es que a lo mejor aquí acabáis dando alguna. Y fue tal el tema que le llegamos a decir, oye, mira,
si conseguimos saltarnos las restricciones de contraseña, de aquella os hablo que el equipo tenía un Windows 95. Si te averiguamos la contraseña, ¿nos dejas utilizar el ordenador? Y de acuerdo, me acuerdo que nos dijeron, bueno, ahora vas a averiguar la contraseña. Y como sabéis, pues Windows 95 tenía un bypass muy sencillo, que imagino que mucha gente, pues si ha tenido Windows 95 lo sabrá, y que después salió, que era con la pantalla de inicio, o sea, no tenía mucha historia, ¿no? Y se lo demostramos. Y, bueno, pues evidentemente no tuvo otro remedio que cumplir la apuesta, y de esa apuesta dijimos, oye, pues mira, pues creo que podemos sacar cosas interesantes a raíz de este tema. O sea, si tuviera que marcar este punto que me comentas, yo lo marcaría ahí, en esos veranos en los que nos dedicamos un poco a piratear los programas, como os digo, y en que veamos que podíamos sacarle, tú fíjate que todas estas cosas son malignas, Yo ahora cuando trabajo sobre todo en la parte de concienciación con alumnos y con familias, esto es justo todo lo contrario a lo que lo digo a los chavales. Les digo, oye, esto lo hacemos en entornos controlados, que de aquella no dejaba de ser un entorno controlado también, Pero esto lo hacemos en entornos controlados y de forma ética, o sea, no nos dedicamos a saltarnos las contraseñas de las cuentas de la gente, pero bueno, claro que como curiosidad, también eran otras épocas en las que los códigos deontológicos no eran los de ahora, ¿verdad? Así que, en fin, yo te podría decir que más o menos por ahí anduvo el tema. Después, claro, el tema ha cambiado mucho porque no tiene absolutamente nada que ver la seguridad de cómo la entendemos ahora, la ciberseguridad o el hacking de cómo lo entendemos ahora. Y evidentemente, ahora a mí me llaman la atención muchísimas más cosas. Y es que después tengo un problema, que fíjate que, aunque empezamos destripando programas, yo odio la programación. O sea, encima es que no tengo esa habilidad que tienen otros compañeros míos de profesión que son buenísimos programando. Yo soy muy vago, me cuesta un montón programar. Tengo otras habilidades, me gusta el tema del scripting y me gusta temas que tienen que ver con redes y después, particularmente, fíjate que el hacking web, que tiene mucho de programación también, ¿no? Pero bueno, oye, pues así es el tema. ¿Cómo ha sido su experiencia como ponente en varios congresos y eventos de ciberseguridad? Pues, a ver, he estado en varios congresos y la circunstancia es que cada congreso es un mundo, porque hemos estado desde en congresos que hemos organizado nosotros mismos como equipo. En mi época en el instituto, entre el año 2016-18, aproximadamente, no me acuerdo si 15, 17, por ahí más o menos, montamos una asociación de ciberseguridad en el instituto con los alumnos. No una asociación como tal, de aquella era una escuela de ciberseguridad, y nos dedicamos a hacer temas de concienciación e incluso llegamos a montar un congreso, entre comillas, bueno, más o menos una jornada, digamos una jornada extendida o vitaminada, ¿no? Y ahí pues nos familiarizábamos y sobre todo los chavales se familiarizaban a dar charlas. Y después, pues sí que es verdad que empezamos a ser conocidos porque pues, aquí hemos ganado algún premio que tiene que ver con temas de ciberseguridad, se nos empezó a conocer ya un poco más a nivel nacional y pues están diferentes escenarios y claro, es muy diverso, es muy diferente el dar una charla en Cibercamp, que como sabéis es un evento que aquí nacionalmente organiza el Instituto Nacional de Ciberseguridad y lo hace anualmente. Y, oye, pues mira, tuvimos la suerte de que en el año 2017, si mal no recuerdo, estuvieron aquí en Santander organizándolo y nos invitaron a dar charlas. Pues mira, también hemos estado en Selcon, que Selcon ha sido, porque yo creo que este año ya nos organizó, ha sido una con que se organizaba aquí típicamente en Cantabria y que ha traído a ponentes de muy alto rango todos los años. Pues he tenido la oportunidad de estar ahí y lo cierto es que pues el poder compartir cartel con gente que típicamente está en cons, que incluso pues van, cruzan el otro lado del charco y llegan ahí a conferencias internacionales, pues era un poco abrumador y después también pues con mucho, tienes que ir evidentemente, porque no te queda otra, también con mucha humildad, porque estás hablando antes y después de gente que tenía muchos galones, que tiene mucha experiencia en este mundo. Yo ahí iba a hablar, en el caso, por ejemplo, de Selcon, que fue yo creo que quizás, si tengo que destacar alguna, cuando estuve en Vitap Alicante fui a hablar de un tema de privacidad y seguridad y que es un poco ahora más en lo que más trabajo, pero yo creo que la que más me ha gustado de todas las que he hecho fue la que hice aquí en Selcon, que la hice de USBs, de cómo hacer hacking con dispositivos USB. Y me gustó mucho, en parte por eso, porque estaba también acompañado de gente que típicamente yo iba a sus charlas, que allí también aprovechaba para ir a sus charlas, pero el pegar el salto de estar como oyente a estar como ponente, pues, jolín, impacta. Y
Y después, pues aquí hemos tenido también la circunstancia de organizar el Día de Internet Segura, que ya sabéis que típicamente a nivel mundial se organiza el segundo, no sé si es el primero o el segundo martes de febrero, a nivel, como os digo, a nivel mundial. Y aquí, pues mi top, por así decirlo, lo puedo decir de alguna manera, ¿no? Ha sido 1.500 personas en un auditorio aquí en Santander. Pero vamos, como os digo, totalmente diferente porque estamos hablando de alumnos y estamos hablando de una charla totalmente diferente. No tenía ahí ausencia de cualquier tecnicismo y de cualquier técnica y de cualquier cosa que tuviera que ver con temas no éticos, además. Que no es lo mismo que cuando estuve hablando de la parte en Selcon, que estaba hablando de temas de cómo hacer hacking con USB y ahí enseñas pruebas de concepto y resultados y cosas que a lo mejor pues peques les cuesta un poquitín entender. Pero bueno, en general muy bien, ¿eh? En todas las que he estado, como veis, me gusta mucho hablar, con lo cual no tengo problema para subirme encima del escenario y hablar y me gusta mucho también interactuar con el público. Eso, de hecho, otro tema también bastante importante. Muy bien, José Carlos. A mí me gustaría preguntarte precisamente lo que tiene que ver con el e-learning o esta metodología nueva de aprendizaje. ¿Por qué me refiero a esto? Algunos de nuestros alumnos de repente quieren aprender y ya no puedes simplemente pasarles slides y decirles, mira, pon atención o pónganse a leer de la página 80 a la 100, como nos hacían por muchas jornadas cuando yo iba a una escuela física. En mi juventud realmente se enfocaban mucho en, pues, material didáctico que te podían dar. Hoy en día los alumnos aún les puedes dar material didáctico, ciertamente. Les puedes mandar su laboratorio, sus capture de flag, mandarles algunas presentaciones, incluso decirles, todos tenemos que comprar estos 3 o 4 libros, ¿por qué no? Creo que el aprendizaje online de cualquier manera debería de fomentar la lectura y decirles, estos 3 o 4 libros van acompañados de su curso para que tengan un aprendizaje más robusto. Pero, ¿qué otras tecnologías del futuro ves para esto? ¿A qué me refiero? También ya empiezan a ver en algunos campus estas mesas inteligentes donde pueden jugar con cartas, a lo mejor si están viendo la época prehistórica o si estás hablando del protocolo de red. Podrías poner ahí una computadora, ver cómo se desglosa, que a lo mejor con 3D pudieran replicar modelos para que vean que lo que puedes tener en la computadora también lo podrías llegar a generar en físico con 3D printing. Creo que esto va a evolucionar mucho en el futuro. ¿Qué opinas del e-learning y si crees que este va a ser el método principal o definitivamente tienen que evolucionar bastante las universidades para volverse a poner al punto a donde hemos llegado? Pues mira, me alegra que me hagas esta pregunta porque, como os comentaba, yo estoy en la Consejería de Educación y en una etapa previa que estuve 4 años, estaba encargado de la educación a distancia aquí. Con lo cual, y de hecho yo estudié en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de aquí española, la UNED. Y quienes han estudiado aquí en la UNED saben que estudiar una carrera a distancia es, casi te tendrían que dar 3 o 4 títulos en lugar de uno porque pensad además que no, ahora ha mejorado mucho el tema y ahora incido un poco más en ello, ¿no? Pero de aquella nuestro único apoyo era una news que teníamos para poder comunicarnos todos los alumnos que llamábamos binarios, y ahí era donde colocábamos nuestras inquietudes y donde intercambiábamos y que era como nuestro foro. Y no había más herramientas de e-learning. Y era curioso porque desde la universidad a distancia que no tengan más herramientas que estas, ha mejorado mucho el tema. Yo llevo desde hace ya un montón de años trabajando con la plataforma de Moodle. Formo parte de la comunidad de desarrollo y aunque no me gusta programar, pero sí que me gusta aportar. Hay otras líneas en las que no simplemente es programación, ¿no? Y entonces he trabajado desde hace muchos años con la plataforma de Moodle, que yo creo que es una de las referentes que hay en temas de e-learning a nivel mundial, ¿no? Como plataforma para poder trabajar. Y yo creo que este tipo de plataformas ayudan mucho a que centros con muy pocos conocimientos de forma rápida puedan desplegar entornos de aprendizaje. Pero claro, y esto pasa también con el tema de la tecnología en general. El que tú tengas la tecnología a mano no quiere decir que la sepas usar bien. Y ahí, Héctor, es donde yo creo que está el kit, porque hay herramientas, pero hace falta aplicar metodologías que vayan acorde a esas herramientas. En la época de COVID, yo no sé qué tal lo habéis vivido ahí, pero aquí yo tengo 2 hijas pequeñas y fue un caos absoluto. A pesar de que estamos hablando de centros educativos que
Aquí, por ejemplo, en Cantabria están medianamente bien dotados, no todos, pero muchos están bastante bien dotados. No es que lleguen a un dispositivo por alumno, pero tienen sus recursos, tienen internet, tienen equipos informáticos, tablets, portátiles, hay prácticamente de todos los centros. Pero cuando llegó la época del confinamiento fue un caos porque cada docente dijo, sálvese quien pueda, 1000 plataformas, cada profe que tenía mi hija le mandaba por una plataforma diferente. No, o sea, yo creo que si se hubieran puesto en desacuerdo, habrían coincidido más, fíjate lo que te digo. Es decir, cada profesor iba por su lado. Y a todo esto hay que ponerle que, como os digo, yo me encargo de la parte de las TIC en mi consejería. Los centros tienen unas directivas básicas de herramientas básicas para utilizar. Aquí en Cantabria, por ejemplo, utilizamos la plataforma de Microsoft, Office 365, y todos los centros tienen a su disposición esa herramienta. Sin embargo, se da la circunstancia de que muchos pues tiraban por otro lado. Entonces, ese caos que se presentó, pues también era un momento que era inesperado, y yo esa parte la entiendo. Pero ese caos que se presentó es muy descriptivo del ecosistema que tenemos en la actualidad, porque aprendemos por descubrimiento. Es decir, mucha gente, y seguramente que lo conocéis, y yo lo conozco mucho en mi ámbito, con profes de todos los niveles, en los que veíamos que un profe descubre una herramienta hoy y mañana la está usando en el aula, sin haberla probado previamente, sin ver qué prestaciones, qué contraprestaciones tiene la herramienta, sin ver si es producente o contraproducente usar esta herramienta. Entonces, experimenta con los alumnos. ¿Qué va a suceder? Pues que en muchos casos lo vamos a encontrar con que el resultado no va a ser, a lo mejor, ni siquiera satisfactorio. O sea, no voy a decir que vaya a ser muy satisfactorio, ¿no? Es que a lo mejor ni siquiera va a ser satisfactorio. Entonces, fijaros de lo que estamos hablando. Entonces, yo creo que primero hace falta que los docentes, que son la piedra angular en la comunidad educativa, tenga claras cuáles son las metodologías activas de aprendizaje. Y ahí entra un poco lo que tú comentas. El utilizar realidad aumentada, el utilizar... ahora me hace mucha gracia porque muchos meten en aplicaciones lo de la inteligencia artificial, ¿no? En algunas ocasiones le pregunto, pero tú cuando dices que tu aplicación tiene inteligencia artificial, ¿a qué te refieres exactamente? Porque... las aplicaciones son programas, o sea, la inteligencia artificial no deja de ser un algoritmo mejorado, sí, pero o sea, entonces, un amigo mío me decía, dice, tú si quieres hacer cool tu programa, tienes que meter en la misma frase de la presentación Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial. Si consigues una frase en la que metas una frase o un párrafo en la que metas esas 3 tramas clave, lo has conseguido. Ya vas a vender el producto porque van a decir que es lo más novedoso. Entonces, claro, pues fijaros en lo que estamos. Sí que es verdad que hay centros y hay profes que aplican metodologías que yo creo que favorecen mucho el aprendizaje a distancia, porque tenemos que ir por ahí y porque yo creo que la sociedad no es como antes, en la que esperaba a que le llegase algo para consumirlo, sino que ahora te lo pide. Y después también vivimos un poco en la era de la inmediatez, ¿no? Lo quiero y lo quiero ya. Es decir, no sé si os habéis visto o habéis experimentado esa circunstancia en la que a lo mejor se os ocurre presentar, voy a proponer un curso, ¿no? O voy a hacer una serie de podcasts o voy a hacer una serie de vídeos de una temática concreta, la que os imaginéis. Y muchos usuarios, haces el primer vídeo y te están preguntando por el último ya. Bueno, pero espérate, o sea, si estoy haciendo el primero y encima tengo la deferencia de no esperar a tenerlos todos para proporcionártelos, sino que te hago uno también porque, evidentemente, tú como creador de contenido haces uno y miras a ver qué tal funciona, porque si funciona fatal, pues cambias el rumbo, ¿no? Pero mucha gente, si no le proporcionas todo el contenido, considera que tu contenido no tiene calidad. Y eso, claro, pues pasa con el contenido multimedia, pero pasa con los libros, pasa con los cursos, muchos cursos en los que tú dices Python básico y ya te está preguntando el alumno el primer día, oye, ¿y el de Python avanzado cuánto lo sacas? Pero si no sabes programar, primero aprende Python básico y ya después hablamos de Python avanzado, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención este tipo de cosas. Yo creo que en parte es porque nos hemos educado así un poco a lo silvestre, ¿no? Un poco por donde han ido las tornas en los últimos años, de que evidentemente tenemos un montón de herramientas a nuestra disposición de muy diferente índole y que no tenemos un manual que nos diga cómo usarlo. Y esto pasa mucho en el tema de la ciberseguridad, porque la eterna pregunta de ¿tú qué recomendación le darías? Que no sé si me la ibas a hacer, ¿eh? ¿Qué recomendación le das a una persona que quiere empezar en este mundo? Esta es muy típica.
pues chico, aprende informática. Es que si te quieres dedicar a esto, ni más. Ya, pero informática, pero ¿eso qué es? ¿Bases de datos? No, eso es muchas cosas más que bases de datos. Y ya cuando le dices, tienes que aprender bases de datos y tienes que aprender redes y sistemas operativos y programación. Y claro, empiezan como a hiperventilar porque quieren aprender todo eso a la vez. No, esto lleva una fase. O sea, tú no vas, o sea, no existe una pildorita, ojalá existiera, ¿verdad? Que te la tomaras y aprendieras todo de repente, sino que esto tiene que ir, pues, sentar unas bases, a partir de ahí ir trabajando y, oye, pues a donde te lleve el destino. Pero, en fin, eso es como yo lo veo, que seguramente que habrá gente, de esto además hemos discutido algunas veces con los profesores de la universidad, ¿no? Porque, claro, la universidad, yo tengo compañeros aquí en la Universidad de Cantabria de informática que me hablan de este tema, del tema de la educación, no de la educación a distancia, sino el de poder hacer clases a distancia, del poder dar contenido a distancia, y son ciertamente en algunos casos recelosos, porque también los alumnos necesitan ese contacto físico y no están muy acostumbrados pues a que a lo mejor puedes recibir una clase perfectamente a través de Twitch. ¿Sabes? Como decía un amigo mío, yo creo que en lugar de dar clases en el instituto, me voy a dedicar a dar las clases a través de Twitch, que los chavales me van a hacer más caso, me decía. Y digo, joder, pues tienes toda la razón. En fin. Juan Carlos, he estado reformulando mi pregunta como 3 veces. Así como vas fluyendo con la información, justamente van dirigidas mis preguntas y parece que me estás leyendo la mente. Se ve que lo tuyo es la docencia. La verdad es que esa parte de fluir correctamente en la información está perfecto. Y sí, quiero mantenerme un poquito sobre eso, porque fíjate que una cosa, como lo dices, ¿no? Es quien está creando las estrategias para el aprendizaje, porque pues las mentes van evolucionando, no puedes utilizar los mismos métodos que se utilizaron hace 10 años para enseñar, ¿no? Ya las mentes cambiaron, la gente cambió, ahora los chicos ya es diferente y pues a fin de cuentas quieres buenos especialistas, ¿no? Estamos viendo que ahora, pues, igual del lado de, por ejemplo, cibercrimen, pues las mentes pues, están evolucionando muchísimo, ¿no? Reclutan niños y órale, y les enseñan bien y los capacitan correctamente. Entonces, pues de este lado también la formación de este lado defensivo, ¿no? Entonces, quisiera, más que la pandemia, porque la verdad es que la pandemia fue pues quien agilizó todo este salto tecnológico, pero antes de la pandemia, ¿tú cuáles consideras que son los retos de la docencia en el lado de lo que es informática, ciberseguridad? Pues mira, te diré una cosa. Aquí en España, este curso pasado o el anterior, es que el tema de la pandemia me ha dejado un poco esa laguna de perder las referencias de cursos, ¿eh? Pero muy recientemente ha salido un curso de especialización de ciberseguridad orientado a los chavales que cuando terminan el grado superior de formación profesional, pues puedan especializarse en ciberseguridad. Y era un tema que ya desde diferentes puntos, es decir, desde los propios docentes, asociaciones y demás, habíamos estado pidiendo porque nos encontramos en una circunstancia muy particular, que es que sí que, así como las universidades han ido desarrollando másteres relacionados con la ciberseguridad e incluso carreras o grados relacionados con la ciberseguridad, en formación profesional, que aquí en España es un referente. Durante muchos años la formación profesional aquí en España ha estado bastante, entre comillas, denostada, ¿no? Normalmente, ¿quién estudia formación profesional? Aquellos que no valían para estudiar. Pero eso, desde hace ya bastantes años, ese concepto está muy cambiado, porque precisamente, como tú comentabas, la formación profesional está muy orientada a formar profesionales. Pero fíjate que hablo de formar, no de titular. Es decir, el tema de la titulitis es una cuestión que ha quedado precisamente para otras personas. Lo importante cuando nosotros les damos clase a los chavales en formación profesional es que aprendan a hacer las cosas, porque en 2 años se van a ir a la empresa. Bueno, de hecho no 2 años. Aquí se empieza el curso en septiembre, hacen todo primer curso y al siguiente curso en septiembre hacen el segundo curso y en febrero o marzo ya están yendo a la empresa. Con lo cual, fijaros que en poco más de año y medio el chaval pasa de venir de haber estudiado lengua, matemáticas, física y química a estudiar bases de datos, servicios en red, implantación de aplicaciones web, etcétera. Y se tiene que incorporar, o sea, nosotros formamos a la gente para que se incorpore en el mercado laboral. Y una circunstancia muy particular era que hay empresas, pocas, pero cada vez está habiendo más,
que están apostando por tener gente especializada en ciberseguridad en las empresas. Y sin embargo, la educación no ha sabido dar respuesta a esa necesidad. Entonces, muchas veces cuando se habla de ese falso mito de no hay especialistas en ciberseguridad, que en parte hay una parte en la que sí que tienen razón, la culpa aparte de ella la tiene la educación porque no ha sabido dar respuesta a esa necesidad que no es de hoy ni desde el año pasado, es de hace varios años, en la que no hemos sabido proponer formación de ciberseguridad. Como os digo, aquí pues ya llevamos un par de años, creo recordar, en la que ya está esa opción, pero aún así queda muchísimo camino por recorrer. Yo particularmente, y sin extenderme mucho, el curso de ciberseguridad se ha planteado como un parche porque realmente tiene que haber una formación específica en ciberseguridad. Es decir, no se puede asignar el rol de responsable de ciberseguridad en una empresa al informático más avispado que pasa por allí. O sea, no va de eso, no va de, oye, mírame el correo, de, oye, mírame a ver si me instalas el antivirus. No, o sea, esto no es la ciberseguridad. Hay muchas más cosas por detrás, hace falta formarse y especializarse. Y ahí yo creo que hay una parte importante. Y después otra que también nosotros desde la asociación estamos luchando mucho es en concienciar en que la ciberseguridad se aprende desde pequeños. O sea, hay un componente que es el no técnico, que llamamos nosotros, que es el integrar la ciberseguridad en las escuelas. Ahora, como tengo la suerte de estar en la parte ejecutiva de la administración, tengo la posibilidad de poder hacer eso y, de hecho, estamos trabajando en esa línea, ¿no? En la de poder integrar la ciberseguridad en la educación y nuestra idea es integrarla desde educación infantil. Aquí en Cantabria los niños pueden escolarizarse a partir de los 2 años. De los 2 años de edad, me refiero, ¿eh? Un niño a partir de los 2 años ya puede ir al cole. Incluso se van a hacer aulas de 1 año, pero bueno, evidentemente, al niño de 2 años no pretendo darle ciberseguridad, pero a los niños de 3 sí, porque joder, seguramente que habéis visto niños de 3 años con el móvil en la mano y con la tablet en la mano. Entonces, ese tipo de ciberseguridad, que no es específicamente hacking ético ni hacer pentesting, pero es una parte de la ciberseguridad muy importante. Esa parte es la que yo creo que se debería también incluir. Y después de la parte universitaria, pues pasa un poco parecido, porque las universidades sí que se están reciclando, están haciendo, algunas, la mayoría están haciendo másters, pero bajo mi punto de vista, un máster llega demasiado tarde, porque en 2 años se intenta ponerte al día en algo que típicamente se tendría que poder trabajar a fuego lento. O sea, yo creo que hay muchas cosas de seguridad que se tendrían que ir estudiando a medida que se estudian sistemas operativos, por ejemplo, o a medida que se van estudiando redes, o a medida que se van estudiando bases de datos, o a la medida que voy estudiando, pues yo qué sé, periféricos o cualquier otro tipo, cualquier otra asignatura, la que se nos ocurra. Ahí en ese sentido, pues el parche de poner, no voy a poner un máster de 2 años en la que voy a explicar pues cómo se hace normativa sobre ciberseguridad, gestión de incidentes, hacking ético, pentesting, programación segura, doy ahí 20, 30 créditos, hacen unas prácticas y ya los chavales ya son expertos y se van a la calle. Yo creo que hay que abogar más y ahí pues muchas empresas yo creo que ahí lo están viendo, no menos titulitis y más hay que demostrar lo que vale uno. Y en ese sentido era un poco lo que comentabas, que no se trata de que yo estudie más o estudie menos, se trata del conocimiento que yo tenga de una materia concreta para la que me voy a dedicar en el futuro. Hay chavales que son muy malos en matemática y a lo mejor son muy buenos programando. Se da muy pocas veces, pero se puede dar. Entonces, decir, no, tú como no sabes matemáticas, ya que no te puedes meter a estudiar esto, no puedes hacer tal. Ese tipo de cuestiones yo creo que deberíamos empezar a quitar esos prejuicios y poner más en valor los intereses y las aptitudes con C, las aptitudes, porque después la aptitud, pues bueno, yo creo que entre la aptitud y la aptitud con C puede mucho más que la actitud. Y de hecho, yo soy tutor de prácticas de los alumnos cuando van a las empresas y las empresas coinciden todas en lo mismo. Mándame un chaval con ganas. No me dicen un chaval que sepa que haya sacado la certificación de Cisco para... No. Mándame un chaval con ganas. ¿Por qué? Porque ya aquí, si el chaval viene con ganas, cuando venga aquí a la empresa, se va a comer el mundo. Le voy a enseñar cómo por ejemplo, cómo programamos los FortiGate y va a saber hacerlo estupendamente. Le voy a proponer un proyecto y va a poner buena cara. En fin, ese tipo de cosas. Yo creo que ahí tenemos que avanzar mucho todavía, pero bueno, todo se andará.
La verdad que es interesante todo esto que mencionaba, querido José Carlos. ¿Saben qué me hace pensar? En los programas, recuerdo los programas lo comenté la anterior vez, los programas de Cisco, por ejemplo, cuando comenzó, ¿te acuerdas que fue uno de los primeros programas que lanzaba Cisco, Netacat, que eran específicos para formarte en redes? Sí. Veámoslo de esa manera. No te hablaban de programación, no te hablaban de algoritmos, simplemente, netamente, te hacían profesional en redes. Obviamente en su marca, ¿no? Pero todos sabemos que los equipos de Cisco, tanto los switches como los routers, básicamente siempre estaban pues bajo un término, llamémoslo, bajo un lenguaje, pues, ¿no? Que también era Linux, ¿no? Ahora, sería interesante, ahora que mencionas esto de la ciberseguridad como tal, lo que pasa es que es súper amplio, ¿no? Y como acabas de mencionar, si bien tenés estudiantes o no sé, alumnos, donde tienen la capacidad que realmente pierden la atención por ciertas áreas, porque normalmente en las universidades los pensum, que son el contenido de todas las materias, yo he visto y he observado, de hecho a mí me pasó en su debido tiempo, que algunas materias no tenían mi atención, pero otras sí. Es como que ya quería pasar eso para llegar ahí. Pero obviamente que por algo se elaboró, porque tenés que aprender a gatear, caminar para que recorrer. Perfecto. Pero sí, yo creo que hoy por hoy, yo creo que ya este tipo de educación sería interesante aplicarlo ya desde que se hace en España. Mi hijo, de hecho, tiene una formación académica donde de joven, donde de niño, ya lo van como que ya direccionando como para que sean técnicos, salgan bachilleres técnicos, algo así, ¿no es cierto? Y eso me parece genial, ¿no? Y creo que en la ciberseguridad, como tal, como hay muchas ramas, porque no te olvides que hay programación, hay la parte de redes, comunicación, hardware y demás, se podría hacer como programas específicos. Porque no sé qué pensás de eso, porque yo creo que ahorita, porque como decimos, quiero trabajar en ciberseguridad, o ¿qué hago para comenzar? Y ahorita uno no sabe qué decirle, tenés que aprender redes, tenés que aprender desarrollo, tenés que saber de todo. Y entonces no hay un norte, ¿no? ¿Qué creemos que sería? Ahorita yo sé que tal vez no es redundando en lo mismo, simplemente como una lluvia de ideas que yo te la quiero plantear en este momento. La verdad que mi pregunta era otra, como digo Ramita, mi antecesor. La verdad que en el interín que estamos conversando, salen más. Quisiera preguntarte algo, pero ya lo vas diciendo. Pero me parece que fluye de esta manera es mejor, porque ahora en la educación, la zona de confort, de una manera, nos vuelve mediocre. Entre paréntesis, cuando comentaste lo de la pandemia, con el tema de las video meeting, yo recuerdo que salió Zoom, todo el mundo conocía Zoom, y si te das cuenta, Zoom como plataforma, como tal, llamémoslo para las personas que no estaban acostumbradas, era difícil. Incluso hasta yo me confundí un poco. Entonces yo opté por Jitsi, ¿no? Me parecía genial no tener que crearme cuenta de Gmail, no tener que crearme una cuenta de Outlook, no tener que relacionarlo con nada, simplemente comenzar la reunión y listo, ¿no? Y como decía, se experimentó mucho. Yo recuerdo experimentaba con alumnos también y demás, que a veces se caía el servidor y demás, pero fue interesante. Pero la zona de confort, lamentablemente, nos hace mediocre a todos, ¿no? Yo creo que ese es un factor principal común, donde todos nosotros, de alguna manera, y sobre todo los docentes, que aprendieron una plataforma, y la universidad como que les mete en la cabeza, ustedes tienen que trabajar con esta tecnología y listo, ¿no? No puede ser no tener libertad en ese contexto, ¿no? Por eso es que sería interesante, como acabas de mencionar, y qué pensás o qué tips podrías darnos en este contexto de cómo podríamos direccionar la educación en ciberseguridad como tal, porque también tenemos que dentro de este contexto integrar la palabra hacker, que está mal vista, ¿no es cierto? Que de hecho esa es la idea, el propósito hoy por hoy, no cambiar esa mentalidad de que el hacker como tal no es así. Yo quiero ser un hacker, quiero hacer esto. ¿Por qué necesitas un hacker en tu empresa? Que se pierda ya ese término como tal, ¿no? Pero, ¿qué pensás de hacer este tipo de programas? Sé que hay programas que te forman específicamente, pero a uno no lo valorizan. En Latinoamérica, si no tenés un título de ingeniería, que se le llama Provisión Nacional, o si no tenés un grado de licenciatura, es como que sos un técnico más. Pero, como vos bien sabés, existen personas o jóvenes o tal vez adultos que de una carrera se han pasado a otra, y de hecho me parece mejor. Yo conozco adultos de 45, de 50 años, cuando ya todos somos adultos, pero que de ser abogado o de ser
comerciales se han pasado a programar o se han pasado a investigación y lo hacen genial. Y formaciones de 2 años. O sea, en términos generales, yo creo que la formación académica o la formación, podríamos darle otro término, sería genial hoy por hoy dedicarnos para que, o sea, dividirla, desglosarla así como desmenuzarla y hacerla específica. Y ya de a poco vos vas viendo qué vas necesitando, como por módulo, como cuando compras una plataforma, usas el módulo contable, te haces bueno, lo conoces, belleza. Ahora quiero usar el módulo de, no sé, de inventario, me meto inventario, el comercial y por parte. Y al final de cuentas todo esto se resume en una formación general, llamémosla, como no sé, pues no te puedo decir un doctorado, pero el nivel senior, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pensás de esto? Pues mira, estoy de acuerdo con el planteamiento que has hecho y de hecho el resumen era un poco lo que te comentaba antes del tema de la titulitis. Yo creo que cada vez más las empresas se dan cuenta de que no sirve con pedir un título. Yo entiendo que a lo mejor si lo está escuchando alguien de recursos humanos de alguna empresa, estará diciendo, ¿qué me vas a contar tú a mí que yo me dedico a esto, ¿no? Pero lo cierto está en que yo soy ingeniero informático y como te dije, yo no estudié nada de seguridad, pero ni lo más parecido en toda mi vida académica. Es decir, todo lo que yo he estudiado de ciberseguridad lo he estudiado por mi cuenta de forma no reglada, es decir, en mis ratos libres, para que nos entendamos todos. Ahora los chavales tienen más posibilidades, sí, pero en la enseñanza reglada no nos confundamos, o sea, salvo lo que os comentaba de los máster o lo que te comentaba del curso de especialización, ya está, no hay más. Es decir, tú terminas tu grado en informática y te vas a trabajar a una empresa y es muy probable que acabes picando código, como posiblemente, muy dignamente, no lo digo en plan peyorativo, ¿vale? Como posiblemente haya hecho un chaval que haya dedicado 2 años de grado superior de desarrollo de aplicaciones web. Y van a estar haciendo aproximadamente lo mismo. Y entonces ahí, evidentemente, te tiene que entrar la primera pregunta en la cabeza, que es si este chico en 2 años está haciendo lo mismo que yo en 4, aquí uno de los dos está sobrecualificado o le faltan conocimientos. Porque claro, la historia de ya, bueno, porque digo, yo no sé, pero hay muchísimas cosas de las que he estudiado en la universidad a las que en los años que yo llevo de docencia, que tampoco es que sean muchos, pero bueno, es más de una década, no le he encontrado aplicación jamás, pero muchísimos. Si dices, bueno, pues yo qué sé, es que estuviste estudiando matemática discreta, que era una de las asignaturas que tenían primero, y digo, pues yo ahora mismo en mi vida académica nunca he tenido que utilizar las técnicas de grafos, que a lo mejor el otro dice, pues sí, pues porque yo de programación. Pero un chaval en el día a día hay mucha materia y mucho tiempo, por consiguiente, y mucho esfuerzo que emplea en cosas que después no va a utilizar. Y esto se aplica también al sistema educativo en general. Es decir, que es lo que tú comentabas. Yo era un enamorado de las ciencias desde que empecé a estudiar en secundaria. Y a lo mejor no era enamorado de las ciencias, sino que era que aborrecía lo que no era ciencias. Pero bueno, sí me gustaban mucho las matemáticas desde que era pequeño y tal. Pero yo estudiaba literatura y yo me acuerdo perfectamente, y esto os estoy hablando con 13, 14 años, que decía, pero ¿yo para qué tengo que estudiar esto? Si yo no me voy a dedicar a nada relacionado con la literatura, ¿para qué tengo que saber yo las características del romanticismo español? ¿Para qué me hace esta señora aprenderme las características que se las voy a escupir en un examen? Me va a poner un 8, aquí todos están a gusto, ella se va a creer que yo me lo sé, yo sí, efectivamente me lo sé el día del examen y una semana después se me ha olvidado. Y esa forma de trabajar, pues como muy bien dice Paul, es que el profe no quiere salir de su zona de confort porque hay formas diferentes de enseñar cosas que a lo mejor no te resultan interesantes y te despiertan el interés. Yo tuve un alumno encima del primer año en el que yo di clase, que era un bala perdida. Bueno, aquí, no sé, la expresión bala perdida que significa algo así como que no tenía remedio. O sea, el chaval se matriculó porque lo obligaron los padres, no tenía ninguna ganas de aprender absolutamente nada, no le interesaba la informática para nada. Y yo me acuerdo que en las primeras clases
Y eso después yo lo estuve reciclando en años posteriores. Yo siempre les daba el mismo discurso de, señores, bueno, la primera pregunta que les hacía es ¿por qué estáis aquí? Y eso, aunque no te lo parezca, había gente que le debía despertar la bombilla porque a la semana siguiente ya no venía. Entonces, a lo mejor algunos reflexionaban y decían, ostras, pues, digo, si estáis aquí para dedicar, algunos me decían, pues, porque algunos tenían la idea que estudiar informática era ver YouTube. Cuando todavía el tema del streaming no estaba muy allá, porque ahora muchos seguramente que según les preguntan, es que yo quiero ser streamer o quiero ser como no sé quién, o no. O sea, confundían la idea de Internet con estudiar informática. O sea, el usar Internet con estudiar informática. Y cuando reflexionábamos un poco con los chavales, les decía, es que no es lo mismo, es que yo creo que os vais a confundir, ¿eh? Y les echaba charlas de padre, en plan de, yo creo que estás confundiéndote en tu vida, aquí estás perdiendo el tiempo, mejor dedícate, estudia, pues no sé, para ser peluquero, para ser panadero, algo que te guste, pero a lo mejor la informática es que no está siendo lo tuyo, que no es una cuestión de porque yo no sepa explicarte las cosas, o sea, no era un tema de no me entiendes lo que yo te estoy explicando, no me estás haciendo caso, no, es que yo veía que habían algunos que había verdadero desinterés por la materia. Y este chico, que era uno de ellos, yo me acuerdo que hubo un día en el que les hice un ejercicio en el que el ejercicio en sí era para que aprendieran una moraleja, que es que siempre hay que hacer copia de seguridad de lo que estás trabajando. Entonces, estaban trabajando yo les dije que les ponía un examen, pero era mentira, era un ejercicio tal cual. Y cuando quedaban 10 minutos bajé los automáticos del aula y se les fue la luz a todos. Y vaya, se fue la luz, nada, os preocupéis que os la subo de nuevo. Al minuto siguiente ya estaban funcionando, pero claro, los que no guardaron su ejercicio, en 10 minutos no les iba a dar tiempo a hacer lo que tenían que haber hecho en 2 horas. Y este chico se pegó un rebote extraordinario. Bueno, tal fue así que no llegó a terminar la clase. Yo encima me sacaba pues casi medio metro. Digo, este chico me va a matar aquí en clase. Y me acuerdo que vino, o sea, yo después de haber pasado esos 10 minutos, que muchos marcharon muy enfadados, yo al día siguiente ya les dije, mirad, yo creo que volvemos aquí para un tema y es para explicaros que la lección que yo quería daros era esta. Y yo creo que tenéis que pensar en tal y en cual. Y el chico vino y me dijo, jolín, pues oye, yo creo que me he pasado contigo y tal, disculpas, voy a tener un poco de confianza. Y ahí, bueno, tal es el tema que terminó de estudiar ese ciclo, ha estado trabajando en una empresa y vino un día a darme las gracias porque le habías enderezado la vida. Fijaros qué cosa tan tonta por una cosa de ese tipo, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué quiero deciros con esto? Que muchas veces actuaciones que tenemos los docentes, que no nos damos cuenta que dar clase no solamente es impartir materia. Es despertar el interés de los chavales por lo que tú das, que yo sé que yo típicamente doy sistemas operativos y yo sé que hay días en los que las clases, cuando tengo que explicar los permisos de Samba, pues son como son, es decir, no me lo puedo inventar, así que, pues, ¿qué hacemos? Jugamos a los semáforos en clase. Pero hay veces que no se puede hacer juego de lo que no hay, entonces, pues bueno, pues les tengo que enseñar que la vida, a veces en la que los comandos te los tienes que aprender de memoria, pues porque sí, muchachos, es lo que hay, pues es lo que hay, ¿no? Pero no te creas tú que hay gente a la que le cuesta mucho ese tipo de cuestiones. Yendo un poco por el hilo de lo de los docentes también, te quería decir que el hecho de que los docentes trabajemos dando diferentes materias nos pone en competición entre nosotros. Y muchas veces, y de hecho yo tenía una compañera que decía, es que me cuesta un montón dar clase después de ti. Yo, pero ¿y por qué? Porque claro, es que los tienes activados y cuando normalmente nosotros damos las clases de 2, de forma muy excepcional, a lo mejor 3 horas seguidas. Si algún día a lo mejor tenemos que hacer algún laboratorio o algo, pues 3 horas, porque lo que montas en el laboratorio y tal, pues tal. Y dices, claro, es que les tienes 2 horas a tope, cuando se sientan conmigo, ya han perdido toda la energía, ¡pum!, ¿no? Y entonces también, en cierta manera, tiene que ver un poco esa cuestión, el ser capaz de... Pero bueno, yo creo que eso habrá que entrenarlo, como habrá que entrenar todo. Algo que es bastante importante es enseñarle a los niños sobre seguridad informática y los riesgos que hay en Internet, pero ¿cómo los papás podrían empezar a enseñarles a sus hijos sobre seguridad informática? Pues mira, si no tuviera ni idea de lo que te iba a decir ahora, te diría, pues enseñando a los padres.
¿no? Que es a lo mejor lo que se nos ocurre. Como os comentaba en el instituto, cuando, de forma muy breve os lo comento, que en el instituto nosotros tenemos típicamente lo que se llama la semana cultural, que es que una semana, pues más o menos suele ser por primavera, pues en el centro se para de hacer actividades y se hacen cosas varias. ¿Qué son cosas varias? Pues se hace teatro, competiciones deportivas, digamos que se utiliza el horario de clase para eso, ¿vale? Entonces, pues hubo unos chavales que vinieron, bueno, me dicen, oye, ¿por qué, jolín, aquí hay un hueco, ¿de qué podemos hacer un taller? Y digo, pues, y me lo encasquetaron a mí. Y digo, pues, jolín, no sé de qué se me ocurre, pues, ¿vale? Desde seguridad, venga, voy a utilizar, conocéis lo de el Flu Project, ¿no? Digo, pues voy a hacerles una demostración de cómo funciona un troyano, ¿no? Para que lo vean. Entonces, pues nada, hicimos esa demostración en el aula y con chavales de bachillerato y hubo 3 o 4 que quedaron tan prendados que pidieron a gritos que les diera más, como si les hubiera dado droga, lo mismo. Tal fue el tema que a raíz de ahí montamos la Escuela de Ciberseguridad, que fue reclamo para estos chavales y también para otros chavales más pequeños, pero claro, esos chicos están estudiando bachillerato, tenían algunos conocimientos de informática, podíamos trabajar temas de seguridad con ellos, pero después había chavales mucho más pequeños que les faltaba una base de informática para poder trabajar cosas de ciberseguridad técnicas con ellos. Entonces empezamos a trabajar dentro de la Escuela de Ciberseguridad con cosas de concienciación. Y ahí yo me di cuenta que no valía solamente con hablar con los chavales, sino que lo interesante era hablar con los padres. Y se nos ocurrió hacer como una especie de escuela para padres. Que simplemente lo que hicimos fue ese año, convocamos un par de sesiones por la tarde para que vinieran los padres. Y bueno, como anécdota os diré que en la primera sesión no vino mucha gente, siempre encima hay una cuestión que no sé si conocéis en el área de la concienciación, que es que siempre vienen a las charlas los que menos lo necesitan. Eso yo en el tiempo que llevo dando charlas de concienciación me he dado cuenta de que pasa eso. O sea, de la gente que viene, muchos ya se saben el discurso que vas a contar. Muchos siempre aprenden alguna cosilla y tal, pero la gente que tú dices, jolín, es que fulanito y menganito, es que estos tenían que estar aquí en primera fila porque sí, sin dar más detalles, porque sí, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí sí que sucedió en estas jornadas que la primera yo simplemente me dediqué a contarles un poquitín a los padres qué riesgos tenían los niños en redes sociales, por ser un poco sutil, ¿no? Y les enseñé media docena de vídeos de TikTok que de aquella era Musical.ly, o sea, rememorando. Y hubo una madre que salió salió blanca de la charla diciendo, vale, estaba su hija encima buscándole, o sea, esperándole a la puerta del instituto y fue lo primero que fue a decirle es, fulanita, oye, tú esto y esto y esto otro, le echó una bulla, tú esto y esto no lo harás, y esto tampoco lo harás, y esto y esto. Y la cría se quedó tan acongojada, ¿no? Fue tan interesante que después me pidieron otra, estuvimos haciendo alguna otra sesión. Como os digo, a mí me hubiera gustado que en mi instituto pues aproximadamente hay unos 600 alumnos, pues me hubiera gustado que a lo mejor hubieran venido 600 padres. Pero bueno, también sé que eso pues no va a suceder nunca y ya está. Sería lo ideal. Y de hecho, algunas veces así, hablando con amigos, decimos, pues habría que hacer un carnet para que los papás, igual que a los niños no les dejan usar el coche si no tienen el carnet de conducir, pues para que los niños no pudieran utilizar internet si no tuvieran un carnet de conducir. Y mientras tanto, los papás, si hacen alguna liada en internet, igual que si hacen alguna liada con el coche, los responsables serán los padres, pues si hacen alguna liada con internet, la liada fuera de los papás. Que bueno, que legalmente es así, no nos vamos a engañar. Pero bueno, que después en la práctica, pues ¿qué te suelen decir los padres? Ay, bueno, no, si mi hijo es el que entiende. No, tu hijo no entiende. Tu hijo entiende lo que haya aprendido por descubrimiento, lo que le hayan enseñado a sus amigos, pero tú eres el primero que tiene que aprender. Y ahí sí que es verdad que les cuesta mucho, pero de las últimas charlas, por ejemplo, que hemos tenido con los padres, sí que veo cierta predisposición. Yo creo que los padres, a raíz de la pandemia, han visto que la tecnología es más de lo que ellos pensaban, en general. En general, a lo mejor es porque también hemos tenido que hacer un uso más generalizado de la tecnología. Pero, desde luego, o sea, tendría que ser obligatorio un cursillo para los padres. Bueno, de hecho, tendría que ser obligatorio un cursillo para los padres en general, para la vida. No solamente para internet, ¿no? Pero bueno, imaginaros ya para utilizar herramientas tecnológicas.
pero yo creo que eso lo tenemos bastante complicado. No sé si hay alguien que esté por regularlo, pero aquí en España no. No, ni hay atisbo siquiera de que se pueda poner algún tipo de ley o regularizar un poco el tema. Así que pues existe la opción de que los chavales para darse de alta en redes sociales tienen que tener unas edades mínimas, pero el que le digan a los padres, si tu hijo con 10 años tiene TikTok y sube un vídeo que tal, pues te voy a meter un multón que te vas a morir. No, eso no existe. Y yo creo que debería existir algo parecido para que la gente... Porque la única forma de que se conciencien muchos es que le metan la mano en el bolsillo. Eso está claro. Bien, José Carlos, a mí me gustaría hablar, voy a cambiar un poquito el contexto, de la criminalización del hacking, la censura que hay en los temas precisamente de ciberseguridad. Voy a poner un contexto, muchos videos que a veces subo, comparto la pantalla y pareciera que en realidad ya lo comprobé, es más como una inteligencia artificial que dice, así como está compartiendo, está pasando algún link, vamos rápido a censurar esto y no dejan a veces ni que el video, digamos que se va a viralizar, ni siquiera lo permiten, pero está mal enfocado, eso es a la parte a la que yo me quiero referir, o sea, entiendo muchos videos donde suben cómo hacer un phishing, cómo hacer un scam rápidamente, incluso duran 2-3 minutos, no es un video extenso de 1 hora donde te expliquen por qué lo van a hacer, que tenga su disclaimer. Digamos que el criminal tiene un modus operandi más como flash, no se toma el tiempo ni siquiera de educar a la persona, es simplemente como hace esto, ataca, hace esto, roba. Pero está habiendo una discriminación y una falta de criterio porque no estás utilizando personas, sino estás utilizando robots, inteligencia artificial, una serie de cosas no humanas que están tomando decisiones humanas. Entonces yo sí muchas veces me he puesto como en esta situación de darle un zape a Facebook, como decimos aquí en México, de como no tonto, es que mira, ve el video bien, velo completo, ve el contexto, ve el minuto 5 donde pongo mi disclaimer, es con fines educativos. De hecho, algunas reformas que hicieron en la ley mexicana con respecto a ciberseguridad ya prohíben enseñar muchos de estos términos a excepción de que lo hagas con fines científicos o que lo hagas con fines educativos, lo cual es mi contexto, pero ni siquiera existe una forma de que se lo tomen o que se lo vean completo. Entonces pasa un segundo término, todo esto que dicen de vamos a checar de una manera correcta lo que está pasando, muchas veces software libre, a veces una técnica de encripción, a veces es un tip que puede ayudar a que prevenir el ransomware. No todas las técnicas tienen que ser ofensivas, hay técnicas defensivas, pero parecen haber una total indiferencia, es como, tiene que ver con hacking, dicen ciberseguridad, o sea, si dices la palabra hacking, censurado, o sea, y es como, oye, ¿no viste la segunda palabra que decía hacking ético? ¿En qué contexto no estás leyendo también todo el párrafo? Nada más ves una palabra mala y me estás quitando todo el contenido. Y la segunda, que esto es algo que siempre he querido preguntar porque me llama mucho la atención, y es cómo se siente vivir en España, porque pongo un ejemplo, un contexto. Hay cosas que aquí son legales, pero obviamente en Estados Unidos no son legales. Si yo me tomo una noche de fiesta o una noche de copas y amanezco en Estados Unidos, no es lo mismo, o no me van a decir, felicidades. ¿Qué pasa si yo estoy en España? No sé, se me ocurre ir a Alemania y amanezco en un hotel con mi máquina con Kali Linux, llegan, o sea, ¿cómo se vive el contexto de sentir que estás en España, pero quiera que no, ya estás en Europa, es un conjunto de países con diferentes reglas, el hecho de, pues puede que aquí esté haciendo lo correcto, pero agarro un camión, agarro un avión y mi misma máquina con Kali Linux que utilizo en España, en Alemania no me la puedo llevar porque puede haber problema. ¿Se siente ese tipo de tensión o es un poco más relajado que como lo vemos aquí? Porque yo no podría irme a Estados Unidos y quizá he hecho un ataque de negación de servicio a Estados Unidos y luego agarro, tomo un avión para ir a Disneyland
y resulta que no me dejan pasar del aeropuerto porque, mire señor, tiene que pagar esta cuenta de hacer su ataque. Y creo que en España es más riguroso porque a veces son como que reglas invisibles que nada más te pasaste de un lugar a otro y ni sabes que aquí es ilegal esto o no sabías que eso no se podía hacer. Pues mira, empiezo por la primera, ¿no? Fíjate, cuando montamos la escuela en el instituto, nuestra escuela se llamaba Escuela de Ciberseguridad y Hacking Ético. Entre otras cosas porque queríamos diferenciar la parte de ciberseguridad más como concienciación de la parte de hacking ético que era más técnica, ¿no? Entonces, cuando nosotros típicamente en febrero hacemos unas jornadas de puertas abiertas en las que pedimos a los coles, a los niños pequeños que van a venir al año siguiente al instituto, les hacemos como una especie de jornada en la que les enseñamos el instituto, ¿no? Y entonces, pues me pidió el director que hiciéramos una actividad con ellos. Entonces digo, bueno, pues son chavales, para ponerlos un poco en contexto, de unos 11 años, vienen de centros muy diversos. Nuestro instituto aquí está dentro de la ciudad, pero no en el centro, y tiene adscritos centros educativos que son de muy diversa índole. Nos encontramos con centros muy diversos, lo que os podáis imaginar, desde centros con chavales muy bien posicionados económicamente a centros con chavales más desfavorecidos, con centros en los que hay un poquitín de todo y demás, ¿no? Y cuando les hacíamos la actividad, que la hacían mis alumnos, yo estaba un poco con ellos pues para presentar a los chicos y demás. Yo les preguntaba que si sabían lo que era un hacker. Digo, ¿sabéis lo de hacking? ¿Os suena algo? Y claro, y todos levantaban la mano. Pues sí, a los hackers. Y yo les preguntaba, ¿y sabéis lo que son los hackers? Y pasa lo que comentas. Sí que es cierto que hay, en los últimos años, ha ayudado mucho también el tema de que se ha acercado la concienciación más a la sociedad. Pero cuando empezamos a hacer ese tipo de cuestiones, lo de hacking y pirata informático, aquí, de hecho aquí en la RAE, si buscas, son lo mismo. O sea, cuando pone hacker, pone pirata informático. Yo, vale, pues estupendo. Pues cuando definan carnicero, que también pongan asesino en serie. Porque, total, puede llegar a ser lo mismo, ¿no? Entonces, cuesta mucho, pero sí que es verdad, hay una comunidad, sabéis que aquí en España hay una comunidad de ciberseguridad bastante activa, que yo creo que está ayudando muchísimo con todos los congresos y las actividades y las actuaciones que se hacen, que prácticamente todo el año hay alguna cosa que hacer los fines de semana en este sentido. Está ayudando mucho a entender, porque también en Twitter le meten mucha caña a los periodistas cuando en alguna noticia, para hacer el clickbait, ponen hacker, roba no sé cuánto. No, el hacker no roba. Será el hacker ladrón en tal caso. Pero el hacker no se dedica a robar. Entonces, sí que es cierto que cuesta mucho. Yo creo que yo soy de los que piensa que lo conseguiremos. Lo conseguiremos. Pero cuesta mucho meter en la sociedad el concepto de que un hacker, hay hackers buenos y hackers malos. Y esto se lo explicamos un poco a los chavales y cuando se lo explicas, fíjate que les das un ejemplo y lo entienden perfectamente. O sea, y esto está hablando de chavales de 11 años. O sea, que la gente que lee los periódicos y lee esas noticias, pues podía ponerse un poco a reflexionar a ver, cuando pasan este tipo de cosas, saber diferenciar uno de otro, ¿no? Y después, sobre lo que comentas de lo de la censura del contenido, a mí me resulta muy curioso y yo ahí tengo opiniones encontradas, porque entiendo perfectamente lo que dices y, de hecho, ese es el motivo por el que mucha gente que crea contenido en YouTube se ha ido a otras plataformas, porque en YouTube le capan el vídeo y a correr, y han llevado los vídeos a otra, no voy a hacer publicidad de ninguna, pero lleva los vídeos o se pone a streamear en Twitch y ese streaming después, en lugar de ponerlo en YouTube, lo coloca en otras plataformas, porque evidentemente, pues tú haces el vídeo con toda la buena intención del mundo, porque cuando tú estás explicando una inyección SQL en un formulario, en un login de una página web, no lo estás haciendo a mala idea. Yo entiendo que el que lo explica para que la persona que está viendo el vídeo lo sepa y si está en esa situación, sepa cómo remediarlo. Lo que pasa es que muchas veces esa parte de Blue Team a los que creadores del contenido se les olvida. Y porque después, dentro del mundo del hacking, hay mucha más predilección por la parte Red Team que por la parte Blue Team. Es decir, a la gente le gusta más destruir que construir, ¿no? O que defender. Entonces yo creo que tiene también un poco que ver. Y ahí se junta también otra cosa, que es que tú haces el vídeo con toda la buena intención, pero
¿qué intenciones tiene el que lo ve? Es que nosotros no somos adivinos. Cuando tú creas un contenido, que lo que te pongo, el ejemplo que me comentabas, ¿no? De la inyección SQL. Tú puedes hacer un vídeo con toda la buena intención de decir, oye, mirad, si habéis montado una web utilizando este plugin que os genera un login por defecto, pues tenéis que sanitizar estos campos porque, mirad, si yo hago esta inyección aquí, sin entrar demasiado en temas técnicos, no tienes ni que explicar cómo funciona Bursuit ni nada, sino simplemente decir, pues mirad, es que yo si hago esto, os estoy haciendo una prueba de concepto de que entro en vuestra web, ¿vale? Entonces, para que suceda esto, y muchas veces para que suceda esto, al que hace el contenido se le olvida y lo deja ahí. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Pues viene el típico de, ¿le puedes conseguir la contraseña del Facebook de mi novia? ¿O me puedes vigilar el WhatsApp de no sé cuánto? Porque se quedan solamente en esa parte de cómo entrar, no cómo mitigar el ataque. Entonces, yo me pongo un poco en la situación de las plataformas de contenido y entiendo que tomen la decisión de censurar el contenido pensando en aquel que lo va a visualizar, porque yo no sé si tienen la madurez suficiente. Hay gente que tiene malintención, vale, y eso ya lo presuponemos, pero después, sin que tenga malintención, hay mucha gente que yo creo que no tiene la madurez ni psíquica ni técnica para entender cómo se hace eso. Y después, porque no nos confundamos, la gente cuando muchos buscan en YouTube cómo entrar en una página web y te lo ponen así, no lo hacen por enseñar a sus alumnos cómo entrar, no lo hacen porque buscan, a ser posible, herramientas de botón gordo y porque dicen, sí, claro, es que aquí me hablaron de inyección SQL, y me tengo que ponerme yo a leer ahora todo esto. Ya ves que la inyección SQL, pues, es desde el año 80 y pico. ¿No habrá llovido? ¿No habrá llovido? Claro, dirá, si me tengo que poner ahora a leerme un libro y saber lo que es SQL y saber lo que son las sentencias, no, yo necesito una forma rápida de poder entrar. Y como tú en el vídeo en 5 minutos se lo estás explicando, pues al final, ¿qué hace el señor? Dice, pues ya está, a consumir este vídeo. Y la parte de disclaimer, aunque la pongas muy gorda, al principio y al final, incluso durante, y lo pongas hay el warning de marca de agua, pues le va a dar igual porque la finalidad va a ser, yo quiero entrar, pues yo voy a entrar. Entonces, en cierta manera, ya digo, yo tengo esa especie de sentimientos encontrados, porque entiendo las plataformas, pero también tendrían que dar cierta credibilidad, bueno, no sé si la palabra es credibilidad, un poco de fe en los creadores de contenidos, o por lo menos a lo mejor tendría que haber unos espacios específicos en los que el creador de contenido, claro, pero ahora te iba a decir la pregunta, iba a decir que se responsabilizase, pero ¿tú te responsabilizarías de vídeos que tú subes explicando técnicas que son, aunque tú digas que son éticas, técnicas que hacen actuaciones alegales, vamos a decir alegales porque tú puedes poner, no, mira, yo no te estoy atacando la web, yo simplemente estoy haciendo una réplica de tu web y estoy entrando. Entonces, evidentemente, por mucho que lo quieras enmascarar, al final te vas a comer tú la responsabilidad. Yo ahí lo veo, ya te digo, un poquitín así complicado. Y después de la segunda pregunta que me comentabas, yo no he estado en muchos países de Europa. Pero, por ejemplo, bueno, pues aquí en Portugal he estado en alguna ocasión y yo tengo especial predilección por las redes wifi públicas, allá donde voy. Al sitio donde voy, me engancho a la wifi pública y yo soy de los que se pega un paseo. No entro en ningún sitio, pero sí me pego un paseo por la wifi pública. Especialmente me gustan las del McDonald's. Por el tipo de persona que suele enganchar ahí, pero típicamente las del McDonald's, y también os diré que las de los aeropuertos y hoteles, pero bueno, específicamente las del McDonald's, por motivos X que ahora no vienen al caso. He estado en Francia, en Italia, en Portugal, en Alemania no he estado. Sí que recuerdo que en Alemania había algunas restricciones con las conexiones VPN o con las conexiones Tor, creo recordar. Pero bueno, en los que he estado, que como os digo, pues me voy de hotel varios días y hay algún día en el que a lo mejor pues a mi mujer le gusta hacer otras cosas mientras tal, pues me aburro, voy a ver cómo va la wifi. Y como os digo, sin entrar, no entro en los sitios de la gente, pero sí que me pego paseos por la wifi y veo cosas. De momento no he tenido ningún jaleo. Y tampoco yo tengo la sensación de que me vigilan ni que me van a pedir cuentas. También es cierto que por ejemplo, los hoteles, recientemente he estado en Disneyland y algunos hoteles lo tienen muy bien organizado, aunque siempre hay una forma de pasar las barreras, pero bueno, normalmente suele tener bastante bien organizado.
Pues yo si fuera al extranjero, a ver, aquí tenemos la particularidad de que aunque estés en Francia, en Portugal, al final no dejas de estar en Europa. Yo no tengo que llevar el pasaporte para moverme dentro de los países de la Unión Europea, con lo cual tampoco la sensación de que estás en casa. Posiblemente si estás involucrado en algún lío, es decir, si yo cuando entro en la wifi, evidentemente, sobre todo me gusta pasar por la wifi de los hoteles, pero españoles, o sea, yo me cuidaría porque a lo mejor alguien me puede meter en un lío y porque evidentemente no me conozco la normativa que pueda regir allí en temas de seguridad, que pueden tener alguna específica, pero cuando viajo a un país no me da por mirar a ver si me pueden hacer alguna cosa por saltarme algunas restricciones ilegales. No, no, eso normalmente no. Quisiera meterme un poco en el tema de car hacking y es que ya los automóviles actualmente son una computadora que cuenta con el protocolo CAN, que es prácticamente el sistema nervioso central de un automóvil, que es responsable de la comunicación, pero quisiera saber qué opinas sobre esto, que pues ya es posible hackear un automóvil. Pero ya hace tiempo además, ¿no? Bueno, ahora ya todos estos que van tan conectados a Internet, porque hace años, pues eso sí, el protocolo, o sea, con el CAN bus tú puedes engancharte, manejar las centralitas. Tengo un vecino que es un fanático tiene un coche antiguo, un Opel Kadett de hace un montón de años, y después tiene otro coche al que le mete mano en la centralita a aburrir, le encanta, es ingeniero electrónico y le encanta todos estos temas. Yo he visto hacer modificaciones en centralitas ya hace muchos años, cuando ahora parece como que está más de moda, pues porque todos estos coches muchos se conectan a internet, ya tienes el Spotify, tienes el no sé cuánto, tienes el no sé qué, pero antiguamente también, o sea, ha habido muchas pruebas de concepto de gente, yo he visto en más de un congreso en el que hackeaban, no sé si fue, qué marca fue de coche, no recuerdo, pero vamos, que lo hacían en directo. O sea, estaban haciéndolo en directo como se podía. Evidentemente no era un vehículo de un conocido, no se lo hicieron a un desconocido, pero sí que consiguieron meterle mano. ¿A qué se aplica, bajo mi punto de vista, que yo tampoco soy muy experto en este asunto, el concepto de que la privacidad y la seguridad son contrapuestos? Y entonces, cuando nosotros recibimos prestaciones en un dispositivo, que puede ser un coche, un móvil o cualquier otro aparato, lo hacemos a cambio de que cedemos parte, ya no de nuestra privacidad, sino del control sobre lo que tenemos. Aquí, por ejemplo, Movistar sacó hace ya, a lo mejor ya 3 o 4 años, Movistar Car, que es un CAN bus, es un router wifi que se conecta al CAN bus del coche para darte internet. Entonces, si tú no tienes internet en el coche y quieres ir, yo no sé si por ahí lo tenéis esa opción. ¿Quieres tener internet en el coche? Pues te puedes llevar ese aparatejo. Y yo, cuando lo sacó al principio, nunca entendí por qué tenía que ser con esa conexión. Porque existen 1.000 millones de versiones de MiFis que van por USB, que es mucho mejor porque lo enganchas a un power bank y si se te queda sin batería, tal. Y lo más importante, que si vas de viaje, pues, o sea, si vas en coche, supone que vas de viaje y si sales del coche y quieres seguir teniendo internet, pues el aparato sí ya no te vale, ¿no? Pero claro, leyendo la letra pequeña me di cuenta de que cuando tú enchufabas eso al coche, los datos del coche se los llevaba a Movistar, que los utilizaba para temas de seguros de coche y temas de saber, claro, entonces ya cuando tú pinchas ahí saben a qué velocidad vas y saben qué rutas coges y saben, entonces tienen una serie de información que ya no solamente es la parte del hacking de hackear el coche, sino es un hacking a tu persona, porque realmente lo que están haciendo es recopilar información que después van, entendedme cuando os digo, utilizar en tu contra. Es decir, cuando después voy a comprar un seguro de coche, dicen, pues este tío que donde pone la carretera 90 va a 130, pues te vamos a meter un precio importante en el seguro porque tiene la probabilidad de tener un accidente mucho más que el que va muy despacio o va según la velocidad, ¿no? Cuando el tema de los coches eléctricos prolifere más de cómo está, no sé cómo lo tenéis por ahí en México, aquí el tema está bastante avanzado, es decir, están haciendo muchos esfuerzos para que
los españoles cambiemos nuestros vehículos a híbrido o a eléctrico. Cuando sean los coches solo eléctricos, el tema del hacking de coches yo creo que va a ser preocupante. Va a ser preocupante, porque si bien es cierto que hay empresas que esa conexión la utilizan a favor del cliente, por ejemplo, hubo un caso en el que creo que fue la marca de, no sé si fue Robert, hubo una marca en el que tuvo un bug en la centralita y el hecho de que se pudiera actualizar por un USB o por internet, pues hizo que los coches que tuvieran ese bug se pudieran actualizar rápidamente. Sin embargo, si no tienes ese medio, pues te toca ir al taller, pedir cita y en algunos casos a lo mejor incluso cambiar la centralita porque no tienes forma de reprogramarla, ¿no? O sea que bueno, todo tiene sus pros y tiene sus contras. Yo ese tema yo creo que va a dar para mucho, porque yo creo que además el concepto de cómo entendemos ahora las centralitas de los coches, de cómo está ahora, cómo lo vamos, a cómo va a quedar, yo creo que cada vez más el coche va a ser un ordenador. No una centralita como se entiende ahora, sino yo creo que los coches se acabarán convirtiendo en tablets con volante. Y de hecho ya se ven los últimos coches eléctricos, ves los frontales y es un panel importantísimo, es decir, ya desaparece todo es pantalla. Así que algún día con eso conduciremos una tablet con volante o sin volante a lo mejor. Bien, José Carlos. Y ya para mi última pregunta, tiene que ver con la usabilidad de la seguridad informática. ¿Y por qué hablo de esto del término de usabilidad? Porque las personas dicen que hay una cierta curva que entre tú más estás aumentando la seguridad, es menos usable. O sea, tiene que subir una y tiene que bajar otra. O sea, las personas a veces quieren tener una plataforma blindada, quieres tener guardias de seguridad, armados, perros Doberman, la mejor tecnología, antibombas en un búnker, pero quiero que se abra con un clic, quiero que sea rápido, no me gusta que me estén monitoreando, no me gusta que me revisen, no quiero pasar por los arcos de detección de armas y es, bueno, querías toda esta seguridad, estás sacrificando algo, o sea, tiene que costar. El coste o el gasto o el trabajo es como tal una fórmula y no puedes aplicar algo, aplicar muchos mecanismos y esperar que sea sencillo, que no haya passwords, que no tengas que poner biométricos. Entonces, voy a volver a reincidir esto. La gente lo ve como tedioso, ¿para qué tengo que hacer esto? Negativas, esto es algo inútil, es complejo y termina por ser un término meramente correctivo, por lo menos pasa mucho en Latinoamérica. He visto y me consta que en Estados Unidos y en Europa, por obvias razones y marcos normativos, tienden a ser ligeramente más preventivos. Aún así sigue habiendo goles o sigue habiendo filtraciones, pero sí tienen un enfoque más preventivo. Pero aquí por esa negatividad la gente dice, pues cuando me hackeen, investigo. Cuando me caiga el ransomware, ya veremos qué pasa. Oye, tú hubieras puesto un antivirus, mira, una licencia de $20. No, ya, cuando me caiga el ransomware, investigo. Y llegan esos incidentes informáticos, se vuelven de miles de dólares que pudiste haber prevenido con unos cuantos dólares bien gastados. Entonces, ¿qué le dirías a esta gente que dice, es tedioso, para qué, es inútil, es aburrido, es chafa? Bueno, es más, Héctor, te diré y seguro que coincidirás en que esa gente a la que tú le habías dicho, oye, tienes que invertir algo, porque si no después cuando te venga el ransomware, el impacto que va a generar te va a costar el triple. Cuando le ha llegado la hora, se echa las manos a la cabeza, sí, tienes razón, y después está durante un periodo que yo llamo de duelo, que puede ser más largo o menos largo, pero después como si no hubiera pasado nada. Es decir, no ha aprendido la lección. Y eso, evidentemente, yo bajo mi punto de vista creo que aquí, por lo menos en España, está empezando a cambiar. Cada vez, como os comentaba antes, hay más empresas que están empezando a invertir en ciberseguridad, porque invertir en ciberseguridad no es comprar muchos aparatejos.
no es sembrar la empresa de controles de acceso, ni poner contraseñas de 50 caracteres que las tienes que cambiar todos los días y te voy a hacer un historial de 50 contraseñas. Chema decía una vez en una charla que yo me lo he quedado, do the basics. O sea, hay formas muy sencillas de generar lo que yo cuando explico en el instituto en los planes preventivos que tiene cuando explicamos que las empresas tienen que hacer planes preventivos para temas de datos, el retorno en inversión, el ROSI. Tenéis que pensar en que el dato es un activo y que cuando invertís tenéis que invertir en proporción al dato. Es decir, no, si los datos que vosotros tenéis lo costeáis en 1.000 euros, evidentemente no puedes ponerte por detrás unos aparatos que cuesten 50.000 euros. Está muy mal dimensionado. Pero típicamente pasa al revés. Típicamente al dato no le dan importancia y a un dato que vale 50.000 euros le ponen una protección de 1.000 euros y creen que por tener esa protección de 1.000 euros pues ya han conseguido estar protegidos. Esa falsa sensación de protección. O bueno, yo por lo menos he cumplido. No, pero es que no es cumplir. Es que si tú quieres ser resiliente, que es esa palabra que últimamente se puso tan de moda, ¿no? Sobre todo a raíz del ransomware, si tú quieres ser un entorno resiliente, tienes que cambiar tu forma de entender el concepto. Y nosotros, por ejemplo, en la administración, como os digo, yo llevo la parte TIC que tiene que ver con mis centros educativos y después aquí en Gobierno de Cantabria hay una sección de informática que se encarga más de los aspectos técnicos informáticos. Y muchas veces cuando implantamos soluciones en los centros, hay normativa a nivel autonómico, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad y demás, y entramos en conversaciones por lo que tú dices, porque yo muchas veces tengo que decirles, mirad, tenéis que tener en cuenta que cuando se propone una serie de medidas, tienen que ser dimensionadas a lo que tú quieres proteger y al entorno y a las personas, sobre todo a las personas. ¿Por qué te digo eso? Pues porque, por ejemplo, sin entrar en demasiados detalles, vamos a implantar una red wifi en un centro y existe una normativa que me obliga a que todas las conexiones a esa red wifi sean nominales. Quiere decir que una persona que se conecte a esa red tiene que estar identificada y saber quién es. Entonces, para eso, pues yo puedo hacer en el centro un listado en el que a todas las personas les voy a dar un usuario contraseña que puede o no caducar, o entramos eso más tarde. Pero claro, ¿cómo le doy yo un usuario contraseña a un niño que no sabe leer y escribir? Entonces, cuando le comento a mi compañero, esto está muy bien y lo de que cambies la contraseña, todo eso está muy bien, pero si tú a un niño de 3 años le dices que este es su usuario y esta es su contraseña, pues te va a mirar con cara de haba porque él sabe quién es Pocoyo, y sabe quién es la patrulla canina, pero no sabe lo que es una contraseña y mucho menos sabe lo que es la R, la J y la H. Entonces, cuando tú le digas pon la R mayúscula, la H tal, entonces, ese tipo de medidas simplemente no se pueden llevar a cabo y si las llevas a cabo, que a lo mejor por normativa no te queda otra que llevarlas, pues estás ya arrancando un proyecto que ya de entrada está muerto. Porque, ¿qué vas a conseguir? Tienes 2 opciones. Una, que el usuario no lo use, tendrás un entorno súper seguro que no es usable, que es lo que tú decías. O la otra, que es la peor, bajo mi punto de vista, que es que los usuarios busquen el atajo para adaptar el medio a su entorno. Entonces dirán, pues como el niño no puede meter la contraseña, ¿qué hago yo? Le doy la contraseña al profe. Y el profe tiene su maravilloso listado de usuarios y contraseñas que encima, para más INRI, eso lo tiene pegado ahí al lado del ordenador, en la pared, para que si algún niño, pues si se lo olvida, pues que la tenga ya a mano. Para eso no pongan nada. Para eso es mucho más sencillo que le digas al niño 1, 2, 3, 4. Solucionado el problema. Entonces, en muchas ocasiones tenemos ese problema, fíjate, ya solamente te digo en el ecosistema educativo, pero es que en el entorno empresarial pasa igual. Es decir, hay muchas medidas que se pueden tomar que te generan un retorno en inversión incluso superior y te salen más baratas. Es decir, antes de comprarte un mega cortafuegos que te cueste un pastizal, pues a lo mejor tienes que enseñar a tus empleados que no se puede navegar por ciertas direcciones. Pero que no es un tema de que tú les quieras censurar, no, es un tema de seguridad. Oye, no está bien que tú utilices el ordenador del trabajo para entrar en tu correo personal o para entrar a ver un vídeo en esta plataforma o para verte Netflix.
No, para eso tienes otros entornos, otros lugares, y esto hay que explicárselo, porque aunque no lo creáis, hay mucha gente que lo ve muy raro. O sea, él cree que el ordenador de su trabajo es para jugar a Candy Crush. Y a lo mejor pues no es así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas muchas veces generan mucho más retorno que eso. Las campañas de phishing en nuestra asociación hay varias personas y una de ellas, Manu, que es el vicepresidente, yo soy el presidente, él es el vicepresidente, en su empresa, él trabaja en el área de ciberseguridad, hacen periódicamente campañas de phishing, entre ellos. Es decir, él lanza una campaña de phishing para los empleados para ver quién pica. Y siempre pues aprovechan, a lo mejor, pues han tenido una cena, aprovecha la semana siguiente a la cena para lo de, te mando la foto de la cena, clic aquí. Y oye, que es una empresa tecnológica. ¿Y que tú crees que siempre hay alguien que clica? O sea, que y os está hablando de tecnológicas, o sea, que imagínate las otras. Yo creo que da mucho camino por recorrer, pero es, bajo mi punto de vista, si una empresa se enfoca como tengo que invertir mucho dinero, pero en lugar de tengo que invertir dinero, tengo que invertir en ciberseguridad, hay formas muy baratas, y esto muchas veces cuando hablamos con empresas se lo decimos, tienes formas muy baratas de conseguir resultados muy buenos y que no necesitas ni comprar nada, ni contratar a un experto, súper mega experto que esté contigo aquí las 24 horas, pero sí que tienes que formar a tus empleados, sí que tienes que concienciar, sí que tienes que tener en cuenta que cuando a ti te piden que cambies la contraseña, explicar por qué es, porque muchas veces la gente no lo sabe por qué hay que cambiar la contraseña y se lo tienes que explicar. Pero sí que estoy contigo en lo que comentas de que si nos dedicamos a meter medidas de seguridad, que muchas veces eso suele pasar en entornos en los que no hay comunicación con el usuario hace bypass y entonces tú, para evitar que haga bypass, le metes otra medida adicional. Y entonces ahí, al final se genera el y yo más, y yo más, y yo más, y yo más. Y tienes hecho un entorno que es súper no usable porque te obliga a tener que, para entrar en una web, tienes que meter el usuario de contraseña, tienes que poner la tarjetita, tienes que pasar por un control biométrico. Y además, el navegador, resulta que tienes deshabilitado JavaScript, no puedes abrir extensiones, no sé cuánto, no sé qué, con lo cual al final no puedes hacer nada con el equipo. Nos encontramos en eso. La verdad que sí, querido José Carlos. Lo que pasa es que ahora con este tema que hablas de inversiones y demás de las empresas, ¿no? Lamentablemente no lo entienden como tal, porque si vos te das cuenta, es que la seguridad informática no únicamente se trata de aplicar tecnología, comprar equipo o crear barreras de protección como tal para resguardo de los datos activos, bla, bla, bla. No, también se trata de que en la compañía se cumplan ciertas leyes, normas, regulaciones que establecen que tienen que establecer mejores prácticas para que los datos permanezcan seguros, obviamente, ¿no? Tenemos el compliance, que digamos básicamente que es un procedimiento, las normas estándares, las ISO, pero más allá de eso, vos cuando le hablas de ISO a una pyme, por ejemplo, ya es como que, caramba, ya veo el costo, lo veo el costo venir, ¿no? Y lamentablemente es un problema eso, ¿no? Y eso creo que todavía las empresas esperan es como el ser humano. Esperamos estar enfermos para ir al médico. Esperar que tu carro quede en media calle parado para recién llevarlo al mecánico, ¿no? Yo creo que es cuestión ya ahora cuestión de educación, de disciplina, porque ahora el tema de la tecnología de información y sobre todo la seguridad es un tema de todos. Eso siempre lo vamos a redundar en lo mismo. Pero para no estar en el mismo tema y cambiando un poquito la temática, si me permití, me gustaría escucharte qué pensás sobre el metaverso, sobre el edge computing, bla, bla, bla. Pero ¿sabes qué más quisiera que nos comenté? ¿Alguna vez te han hackeado? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo te has sentido friki así? ¿A uno de tus alumnos te has hackeado o lo has intentado y vos lo has encontrado en el proceso? ¿Qué tipo de experiencia? ¿Cómo ha sido? Como comentando un poco. Y otra cosita, la verdad que me gusta mucho la manera de cómo te desenvolves y nos explicas. Se nota el nivel que tenés la verdad, de docencia. Te felicito por eso y admiro a las personas así. No por nada tenés esos libros y me imagino que tenés mucho material para escribir mucho más libros. Sería interesante. Me gustaría algún día recibir un link y escuchar una de tus clases para participar. Porque eso de que se cuele 3 horas a los alumnos, eso me parece muy interesante, la verdad.
Pues para la ¿no? siguiente, bueno, cojo el guante y para la siguiente invitado que estás. De hecho, hace poco hicimos una en la universidad, el vicedecano de informática, pues casualmente da una asignatura en la que tiene un poco cajón desastre, ¿no? Hace un poco de todo. Y aprovecha pues esas horas que tiene muchas veces para invitar a personas a dar clases y que los chavales vean lo que típicamente no es la informática en una clase de tal. Y de hecho, pues les dije, digo, oye, ¿y de qué puedo hablarles? A mí me gusta mucho el tema de protección de datos. Y le digo, oye, les hablo de protección de datos. Y, joder, es que a lo mejor para una charla de 1 hora de protección de datos que es normativa, les voy a dormir. Y digo, oye, y si les enseño, les explico un poco cuáles son las fases del pentesting, fíjate una cosa tan tonta, ¿eh? Y al final, pues les encantó. Y de hecho estuvimos no 1 hora, estuvimos 1 hora y media, que fue, me decía el compañero, bueno, ha sido un hito, ¿eh? Porque normalmente a mí se me duerme, me decía. Pero bueno, en fin. Sí que estoy contigo. Bueno, antes, Héctor, que me preguntabas, que es que se me pasó un poco el tema de lo del mantenimiento correctivo, aquí pasa también igual, ¿eh? Yo creo que, aunque las empresas cada vez están empezando a invertir más en cubrirse para esa capa de resiliencia, pero típicamente aquí se dice que para ser español siempre tienes que esperar al último momento. O sea que sí, se sigue cubriendo. Y después lo de la parte de la normativa pulsa, ¿cuál es? El gran problema que hay es que las empresas desconocen la normativa de ciberseguridad. Ya no te hablo del esquema nacional de seguridad. La de protección de datos, incluso cuando sale el Reglamento General de Protección de Datos, muchas empresas no saben ni qué es, porque así como yo creo particularmente, igual que aquí en España, todas las empresas o por lo menos gran parte de ellas están obligadas a tener un plan de prevención de riesgos. Que es, pues si ahí tiene algún accidente, tal, vale. Pero ninguna empresa tiene un plan de prevención ante el riesgo de pérdida de datos. Y eso yo creo que es algo que tendría que ser obligatorio por ley. O sea, tendría que haber una normativa que obligara a que las empresas tuvieran un plan de resiliencia. O un plan, lo que nosotros llamamos un plan de mantenimiento preventivo, que, chico, por lo menos estén pensando en qué hay que hacer si te entra un ransomware, si se te cae un backup, si se te ha quemado la cabina de discos donde tenías guardadas las calificaciones, lo que fuera, ¿no? Pero, por desgracia, eso de momento pues no lo tenemos. Esto, y sobre la pregunta que me hacías, mira, Sí, antes que me responda esa pregunta, sí, de hecho, perdón, que te responda esa partecita. Sí. De hecho, yo justamente lo que le aplico a mis clientes es la 22301, que es la de Disaster Recovery Plan, que no todos la conocen. Y siempre hay que hacérsela conocer, porque como acabas de mencionar, lamentablemente pierden la información, pero siempre hay que decirle, aquí está tu información, querés tu propia nube, tu servidor, tu standalone, no lo querés afuera, pero sos responsable de lo que pasa aquí. Esto no se administra solo y tiene que haber un plan de desastre, para poder recuperar tus datos. Si vos querés, podés tener una alternativa, una nube híbrida, donde yo también puedo resguardar tus datos y demás, pero eso ya es de acuerdo a la ETA, ¿no? Pero es correcto, no se la menciona, no la conocen, y es una obligación como nosotros, como informáticos, digamos, como expertos en seguridad, tenemos que sí hacerles conocer a todos nuestros clientes. De hecho, yo siempre anexo las ISO, estándares, querés cumplirlas o no, es tu, pero no es mío. Perdón que te corte, pero es esa partecita. No, para nada. Ahora sí puedes respondérmelo. Lo anterior, gracias. A ver, yo no tengo constancia de que vayan hackeado y no sé si es bueno decir esto porque a ver si es óbice para que ahora intenten hacerlo, ¿no? A ver, que lo han intentado, sí, y he sido consciente de que lo han intentado. El problema de tener, mirad, cuando empezamos con lo de la escuela de ciberseguridad, por ver un poco, porque veáis un poco el contexto, estamos hablando de chavales que no eran estudiantes de informática, aunque en su origen, ninguno estudiaba informática. Estaban estudiando bachillerato, pero ninguno estudiaba informática. Tenían informática dentro de sus asignaturas, pero era una asignatura a la que dedicaban, yo creo que era 3 horas a la semana, muy poco, ¿no? Y después sí que se incorporó algún alumno de lo que aquí se llama ciclos de grado medio, que son chavales que tienen aproximadamente unos 15, 16 años, más o menos. Pero pensad que sin conocimientos de informática, cuando empezaron eran sin conocimientos de informática. Y cuando empezamos en la escuela y empezamos a trabajar con ellos, sobre todo empezamos con temas de retos, con CTFs y demás, pensando en presentarnos a la competición que tenía aquí el CyberCamp, que es de CyberOlympics. Y tuve que enseñarles mucho por descubrimiento. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo que para enseñarles a hacer cosas de hacking web, claro, ¿cómo me meto yo ahora a explicarles
cómo funciona HTML, cómo funciona CSS, cómo funciona JavaScript, cómo funciona Python, era imposible. Entonces, les enseñé a leer código y a buscar las partes del código donde se pueden encontrar principalmente problemas. Pues bueno, les enseñaba cómo leer un formulario. Pues mirad, el formulario funciona así. Y después, aunque a lo mejor no es la forma más correcta de aprender, pues les enseñaba los ataques, como comentaba antes Héctor, en entornos controlados, evidentemente, y les enseñaba cómo funcionaba el ataque para que después vieran, claro, me faltaba toda la parte del fundamento, es decir, si cuando yo les explico cómo es una inyección SQL, les tengo que explicar SQL desde cero, pues echaría un curso entero, pero nosotros ahí no, yo ahí les explicaba, mirad, estas son las sentencias, y les explicaba leer las sentencias, y ellos aprendían las sentencias y ya sabían lo que era un union o lo que era un select. Si tú le dices ahora mismo, hazme una sentencia que me haga un inner join de 2 tablas, no tenían ni idea. Pero sí que sabían leer una sentencia y lo que hacía. Entonces, esto también, en cierta manera, fue contraproducente porque inconscientemente generé alumnos peligrosos, que sabían hacer cosas. Entonces, se dedicaban... Yo siempre les decía que todo esto se hacía en entornos controlados, pero claro, tú dile esto a hormonas con patas, como digo yo. Y entonces sí que es verdad que aunque a mí no me lo hicieron, que alguna vez sí que intentaron, pero me consta que por hacer la gracia, no por... algunos compañeros en clase, algunos compañeros docentes, les troleaban y les tiraban la red, les ponían, les hacían un defacement de la web y se metían en el DNS y hacían un DNS spoofing y les mandaba a otra página web. Entonces el profe cuando iba a entrar en el Moodle entraba en el Marca, que es una web de deportes de aquí. Cuando quería, una vez a un compañero, un compañero docente, me refiero, le impidieron que hiciera un examen porque le tumbaron la red. Empezaron a hacerles, tenía montado un servidor, le empezaron a hacer peticiones, le hicieron un ataque de denegación de servicio desde sus máquinas virtuales y ellos no sabían nada, ¿no? Después sí que es verdad que algunas cosas se destaparon y me llevé alguna bronca, yo, evidentemente, pues... pero bueno, son cosas que pasan, no ataques serios, todo esto pues son cosas que son... Ellos lo entendían como bromas además, o sea, lo hacían sin malicia y después eran de los que mientras lo hacían se reían, ¿no? Es decir, no lo estaban haciendo ni por... No perjudicaban a nadie, por reírse del profe un poco, que eso no se tiene que hacer, y por reírse de los compañeros y tal. Pero el típico de voy a entrar para cambiar las notas y ese tipo de historias, no, esas cosas estaban requete prohibidas. A lo mejor alguna vez me han hackeado y no me he dado cuenta, que también puede ser el caso, También puede ser el caso, porque ya sabes que nadie está... Pero yo suelo ser bastante desconfiado para todo este día, por ejemplo, de correos que me entra y tal. Sí que es verdad que algunas veces cuando me pongo a hacer pruebas de concepto en los talleres, que soy así dosado, que hago las cosas en directo, y a veces, ¿sabes? El efecto demo, pues cuando venía alguno de mis alumnos, pues que me querían trolear a mí. Entonces, como ya se sabían las pruebas de concepto, pues a lo mejor cogían y montábamos un punto de acceso que actuaba de honeypot e intentaban tumbármelo para que no funcionase. Y, en fin, entonces, si es eso, sí, me han hackeado muchas veces. Pero bueno, para bien siempre. Hace algunos meses cerraron un foro muy famoso que se llamaba Raid Forums, en donde subían bases de datos, accesos no autorizados de empresas y demás. ¿Qué opinas sobre estos foros que han sido bastante populares? Pues, ¿qué opino legalmente o de récord? Yo, a ver, que te diré que lo del pensamiento no se hace libre, yo lo entiendo, pero vivimos en un mundo civilizado y yo entiendo que no todo vale. Entiendo el movimiento Wikileaks, por ponerte un ejemplo, pero no entiendo que se haga una publicación de los datos de Ashley Madison, ni que se publiquen, se hagan liqueos de páginas web de terceros que a lo mejor, pues no sé si es por vengarse de ellos o por hacer la gracia, pero se desvelan datos personales de personas que en algunos casos, pues esos datos no sirven para nada porque son cuentas de estas de las que se crean para entrar y ya está, pero después hay gente que tiene su vida digital y que eso le genera verdaderos problemas. Entonces,
no sé, ¿a ti te gustaría estar en esa base de datos? Pues no lo sé. Realmente después podemos entrar a depurar en quién es el responsable de que haya habido esa filtración. Y ahí sí, tú puedes ir con toda tu fuerza a decir que la culpa es del responsable de la base de datos porque no tomó las suficientes medidas y tal. Pero la realidad es que un dato tuyo ahora está en Internet expuesto para que todos lo usen. Ya no te hablo de que ese dato después se vaya a la dark web y lo vendan, no sé a cuánto, porque te podría decir €1, pero probablemente es que a lo mejor no creo que llegue, porque se venden por lotes de miles, ¿no?, los datos en ese área. Pero yo creo que ese tipo de actuaciones no la hacen bien a Internet. Es mi opinión particular, ¿eh? El que quiera hacer un ataque a una web y sacar una base de datos, no sé muy bien qué es lo que le mueve, porque hacker no es. Sería un hacker, sí, pero es un ciberdelincuente, ¿eh? Y después se lo publica, pues yo creo que sería eso al cuadrado, porque ya no solamente ha entrado a robar, sino que después intenta exponer el arma del delito, que es, mira, pues sí, pues he entrado aquí. Yo sé que muchos necesitan conseguir reputación por esa vía, pero yo no sé si es la adecuada. Y después a la comunidad de seguridad, yo no sé si le compensa que la gente, o sea, que les apoyen a este tipo de personas. Que después, por otro lado, ya ves que siempre cuando ha habido algún hackeo, y yo he visto muchas veces que me parece, pues se filtran 2 gigas de no sé cuánto, no sé qué, y siempre está el primero que sale respondiendo en el tuit diciendo, ¿dónde me lo puedo descargar? Pero a ver, si cuando se ha filtrado 1 giga de no sé cuánto, no sé, o sea, ¿qué consigues tú descargándote esos datos? ¿Cuál es tu finalidad? Porque no puede ser nada bueno. O sea, tú no te descargas de un hospital, por ejemplo, cuando hicieron el ataque a este hospital de Reino Unido, o sea, esa base de datos, ¿para qué la quieres tú? O sea, ¿qué finalidad puedes tener tú? Nada bueno, salvo que tú ahora de repente seas un médico investigador y creas que esos datos pueden contribuir a la lucha contra el cáncer. Pues bueno, pues a lo mejor tiene algo de justificación, pero como las probabilidades de que sea eso son muy bajas y muy probablemente solo vas a querer, pues a lo mejor por salseo, es decir, por oler, por ver qué hay ahí. Voy a ver qué hay y la otra opción es pues por vender esos datos o por utilizarlos para temas que no pueden ser muy claros, serán más bien oscuros. Es mi opinión, ¿eh? Muy bien, José Carlos. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido una plática muy nutrida aquí en la Jaula del Noob. En realidad valoro mucho tus comentarios. De hecho, pues me has hecho reflexionar bastante sobre esto de la censura. A veces como creador de contenido sí te gustaría que pues fueran más holgados o que tuvieran un poco de más confianza, pero definitivamente lo que tú opinas creo que es lo que sucede. Las personas están buscando violentar, atacar, solamente obtener esos 10 o 15 segundos de conocimiento donde corro el exploit, entro a la base de datos, me roba la información y luego aparte de que me la robo, a veces quieren extorsionar, hacer ransomware. El cibercrimen va jalando un poco más la carreta porque creo que como cultura de ciberseguridad informática debemos de alentar más a las personas que desde el punto de vista ético o desde la parte empresarial, startup, como se quiera ver, pero bien trabajado, esto puede dejar también un beneficio económico incluso superior al que deja el cibercrimen y sin ese desgaste de estar esperando a que, pues digamos que te encarcelen o que la ley venga por ti. Creo que se puede lograr esto desde fines éticos. Pues muchas gracias, José Carlos Gallego Cano, en la Jaula del Noob. Hasta luego. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, que solo es un lamer y quiere joder, y no va a poder, no sabe con quién, se vino a meter.